Muy buenas noches, queridos PG Lawyers financieros. Vamos a trabajar un tema muy interesante para todos los abogados y vamos a atender a la jurisprudencia en México. A ese respecto podemos decir que la jurisprudencia, atentos a la doctrina mexicana, se señala que es fuente formal del derecho y consiste precisamente en la interpretación válida y en la interpretación obligatoria de la ley. Se señala, se afirma que solo pueden hacerla algunos órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial Federal, de las salas de la Suprema Corte y la Suprema Corte en pleno. El objeto de esta actividad jurisdiccional es desentrañar el sentido de la norma y dar a la norma existente más alcance de los que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación, aunque esta conformación judicial, ese resultado no constituye una norma jurídica de carácter general. Se señala desde luego que llena las lagunas existentes en las normas y entre estas llega a apoyarse desde luego en el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran situaciones jurídicas aclarando una oportunidad jurídica de conceptos. Desde luego en este sentido hay casos excepcionales donde se crean normas jurídicas individualizadas. El análisis de algunas de las definiciones de jurisprudencia existentes pues son motivo de críticas, ya que por ejemplo hay una que es altamente criticable, como el hecho de aseverar que es un hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de aplicarlas oportunamente a los casos que ocurren. Lo siguiente, ante la posibilidad de poderse afirmar que no es un hábito, pues conforme al diccionario de la lengua española, la palabra proviene, ¿verdad?, como habitus, cuya primera definición se trata de un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes así lo dice, originado por tendencias instintivas. Y entonces a ese respecto, pues lo que podemos decir es que la jurisprudencia de ningún modo es un proceder que cualquiera puede realizar, pues no cualquiera tiene la técnica para realizar, crear jurisprudencia y desde luego legalmente no todos tienen las facultades para que la emitida sea válida. A ese respecto, no cualquiera tampoco por repetición de actos iguales o semejantes adquiere un modo especial de proceder para emitir jurisprudencia, pues no todos los actos, ¿verdad?, o hechos jurídicos con consecuencias de derecho son iguales para todos, ni a todos les surte en la misma forma. Así, aseverar que la jurisprudencia surge por tendencias instintivas, pues es un error grave. Y considerar un hábito práctico a sabiendas de que la palabra práctico viene precisamente del latín tardío practicus y que significa activo o el que actúa en ese sentido, y del griego prácticos, y naturalmente que no podemos estar cerca de esos significados, ya que los más cercanos serían que pertenece a lo relativo a la práctica, dicho de un conocimiento que enseña el modo de hacer algo, lo que es experimentado, lo que es versado, el que es diestro en algo y el que piensa o actúa ajustándose a la realidad, persiguiendo normalmente un fin útil. Por eso la palabra de hábito en esa aseveración de que es un hábito práctico, pues en realidad sale sobrando para poder describir o conceptualizar la jurisprudencia, pues naturalmente que es más práctica que un mero hábito. Hay una serie de interpretaciones como la que dice que es la interpretación de la ley que hacen los tribunales para aplicarlas a los casos sometidos a su jurisdicción. Naturalmente, interpretación que de la ley se hace por los tribunales, no todos los tribunales pueden emitir jurisprudencia, entonces en ese sentido no sería aplicable. Como conjunto de criterios de interpretación o de decisión establecidos por los tribunales de justicia y las doctrinas reiteradamente contenidas en sus fallos, probablemente se utilice dentro de la técnica, ¿verdad?, algunos conceptos que vienen de las doctrinas, pero no necesariamente al decidirse con relación a qué es jurisprudencia y qué no, se señala siempre o se emite la doctrina.
pues mucho tiene que ver con la pura interpretación desde el punto de vista de cualquiera de las dos técnicas existentes en la materia de la hermenéutica. Desde luego, la interpretación con carácter obligatorio que hacen algunos jueces de los preceptos legales, bueno, pues se acerca mucho, ¿verdad?, a lo que de alguna manera se conoce como jurisprudencia, que para nosotros por el momento se refiere al derecho prudente, a la ciencia jurídica. Y en ese sentido, bueno, señalar que es un conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia, pues podría darse, ¿verdad?, en el entendido de lo que sabemos de la reiteración con relación y sentido respecto de ciertas resoluciones sin ningún en contrario. Como serie de juicios o sentencias uniformes que originan usos o costumbres sobre un mismo punto de derecho, naturalmente que considerarlo como costumbre de los tribunales pues sería un poco arriesgado en ese sentido. Desde luego, si se trata de juicios, si se trata de sentencias, si son uniformes, y la forma en cómo se originan pues no va a ser, ¿verdad?, basado en usos o costumbres a ese respecto. Y la doctrina establecida por el Tribunal Superior al aplicar e interpretar la ley, la costumbre y los principios generales de derecho, naturalmente tampoco nos satisface como doctrina establecida por el Tribunal Superior. Desde luego que como conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional dictados por órganos judiciales y administrativos, bueno, pues habrá que ver, ¿verdad?, porque para el caso concreto de México, la parte que corresponde a cualquier órgano judicial y menos el administrativo podría considerarse en ese sentido como emisor de jurisprudencia. Como una actividad vocacional en la esfera del derecho, bueno, pues no es una actividad nada más por vocación, ¿verdad? En la esfera del derecho se requieren ciertas facultades, se requieren pertenecer a ciertos órganos jurisdiccionales y no todas o todos los órganos jurisdiccionales pueden emitir jurisprudencia. Como enseñanza doctrinal que dimana de las decisiones o fallos de autoridades gubernativas o judiciales, pues no se sabe todavía en México que de una autoridad gubernativa se pueda generar jurisprudencia. Como norma de juicios que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas en casos iguales o análogos, pues nos acercaría mucho sobre todo a los precedentes en el common law. Y naturalmente que esto es un poquito diferente y por eso vamos a proceder al análisis desde luego etimológico y como ustedes saben se compone de la parte iuris y prudentia. En este caso, ius pues sabemos que se refiere a derecho y prudencia o prudentia, en este caso a la previsión o conocimiento. En ese sentido podríamos aseverar en sentido amplio y derivado de la propia doctrina que estamos hablando de la ciencia del derecho. Algunos afirmamos que no es otra cosa sino el derecho prudente, es decir, el derecho que proviene del conocimiento o el derecho realizado a través del verdadero conocimiento y no el saber. Y naturalmente en sentido estricto, bueno, pues atiende, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos y desde el punto de vista doctrinal como el conjunto de sentencias emitidas por ciertos tribunales. Entonces vamos a hacer rápidamente un análisis de la primer tesis que nos viene a cuenta en este sentido. Es de la novena época, proviene de un tribunal colegiado de circuito. Desde luego la van a encontrar ustedes en el Semanario Judicial de la Federación y lleva precisamente por rubro, ¿verdad?, que se compone de título y subtítulo como jurisprudencia, conceptos, clases y fines, y se advierte lo siguiente. Sobre el texto del primer párrafo, después del título, dice: la jurisprudencia es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados. A ese respecto podríamos concluir que existe por un signo de puntuación al que ustedes conocen como coma, que se confunde, ¿verdad? Aquí podríamos estar confundidos si el texto se refiere a lo obvio sobre que la ley es la de observancia obligatoria o sobre la afirmación de que la jurisprudencia como interpretación de la ley es de observancia obligatoria, y en ese sentido recuerden que depende de quién la emitió, sería obligatoria para ciertos órganos
jurisdiccionales. Desde luego, en ambas obviedades y respecto al texto no es necesario aclarar, pues en el caso de ser jurisprudencia, pues desde luego es observancia, ¿verdad? Pero hay que saber de observancia estricta, concreta y directa, obligatoria en este sentido para quien, y entiéndase así, de aplicación obligatoria. Por el momento les agradezco, mi nombre es Alex Paz y saben que estoy a sus órdenes y que PG Lawyers está a su servicio. Que pasen muy buenas noches. Gracias.